Seguimos exponiendo la palabra del Señor de una forma consecutiva, expositiva, como todos los domingos. Estamos en 2 de Corintios. Quisiera comenzar yo. Esta prédica, si me hubieran preguntado a mí si la quería tener, le hubiera dicho que no. No hubiera querido predicar. Gracias. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la prédica está hablando de un pastor. Ser pastor es el privilegio más grande, inigualable, le podría decir, que tiene un pastor. Pero también es un llamado a dificultades, llamado a dolor, llamado al desánimo, un llamado a la ingratitud, un llamado al ser cuestionado. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se le llamaba, un pastor de la iglesia Tabernáculo Metropolitano del siglo 1800, escribió estas palabras: por más que nos sintamos animados, no es extraño que a intervalos se abata nuestro espíritu. Aunque parezcamos fuertes, somos también débiles y falibles. Somos muy expuestos a las acechanzas del enemigo. Otro pastor escribió a un amigo pastor estas palabras: amigo, muchas veces pasa por mi cabeza de que al miembro normal y corriente de la iglesia le importa muy poco el reino de Dios, o su avance, o el bienestar de sus hermanos. Pienso que su único fin es salvar su alma del infierno. Ocupo mucho esfuerzo en empujar, presionar, alentar, animar y persuadir a los miembros reacios de la iglesia a que emprendan algo, aunque fuera pequeño, por sus hermanos los creyentes. Ellos hicieron un pacto con Dios de servirlo toda su vida y apenas pueden reunirse un miércoles a orar. No estiman para nada mi vida, sabiendo que he dedicado mi vida al servicio de Cristo y al de ellos. Estoy cansado de presentar proyectos para que sirvan a Dios y termino haciéndolos yo, porque siempre inventan una excusa para no hacerlo. Estoy cansado de postergar mi trabajo por serles útiles. Y si me falta el dinero, dirán que fui un irresponsable y un mal administrador. La carta esta es larga, seguía. Quise abreviarla un poco más. Era un pastor muy dolido que estaba y dejaba el ministerio. Y traigo esto a mente, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo era un pastor. Y él no estaba ajeno al desánimo tampoco. En 2 Corintios 11, 27 dice: en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Eso eran palabras del apóstol Pablo, también desanimado. Y lo que vamos a ver en esta noche es algo similar. La iglesia de Corintio estaba provocando en el apóstol Pablo un desánimo muy profundo. Es como que si hubieran lastimado su corazón con su inmadurez, su superficialidad. Hablando de 1 Corintios, cada cosa que había pasado en 1 Corintios: inmadurez, superficialidad, pecado, indiferencia, falta de afecto hacia él e incluso una abierta rebelión a la autoridad apostólica. Este mensaje lo he llamado la salida del desánimo. Vayamos por favor a la lectura, 2 Corintios 2, 12 y 13. Dice así la palabra: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo,
Aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Y el primero de los dos subtítulos lo he llamado El desaliento de Pablo. Pablo llegó a Troas a predicar el mensaje. Salió de Éfeso, camino a Corintio, pero iba a hacer una parada antes en Éfeso, en Troas. Y llegó a Troas con el ánimo y el deseo y el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio allí. La única intención que tenía el apóstol Pablo era llegar a ese lugar, predicar el mensaje de Cristo. Y no obstante también dice la palabra que se le abrió puerta, dice en esta oportunidad. Tuvo la oportunidad de evangelizar en ese lugar. ¿Cuántas veces oraba el apóstol Pablo pidiendo a iglesia, oren por mí para que se me abran puertas? Oren por mí para que tenga oportunidad de predicar el mensaje. Por ejemplo, oren por mí que al abrir mi boca me sea dada palabra, decía en Efesios 6. En 1 Corintios 16 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Ese era el deseo del apóstol Pablo, tener oportunidad de predicar. Y estaba en Troas. Y se le abrió la puerta para predicar el mensaje. Seguramente habrá tenido unas cuantas prédicas en ese lugar, pero había algo que sucedió. ¿Qué pasó? Dice la palabra que él no tuvo reposo. Versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu. Estaba intranquilo. ¿Qué sucedió? Estando en ese lugar predicando, no encontró a Tito. Tito no está. Él sabía que Tito volvía de Corintios y en Troas se iban a encontrar. Pero estando en Troas, no llegó Tito. Amaba a Tito, por supuesto, pero no era el deseo de verlo a Tito y saludarlo a Tito. El deseo era de que quería tener noticias de Corinto. Él lo había enviado a aquel lugar para saber qué estaba pasando con aquella iglesia. El apóstol sabía que Tito a la vuelta iba a pasar por Troas y ahí se iba a encontrar, iba a tener buenas o malas noticias. No sabía, pero estaba turbado, estaba angustiado, estaba intranquilo. ¿Dónde está el informe de Tito? No llega Tito. Quizás temía lo peor. Su corazón estaba muy preocupado. Quizás estaba abrumado, estaba cargado por aquella situación de Corintios. Si ponemos a ver todo lo que había pasado en Corintio en la primera carta, y no solamente, sino la segunda y tercera carta que se extraviaron, también habla de que situaciones y problemas en aquella iglesia. Así que era muy difícil enfocarse en esta gran oportunidad que tenía de predicar en Troas. No tuvo reposo su espíritu, dice la palabra. Le afligía demasiado, le preocupaba demasiado la iglesia de Corintios. Póngase usted en ese lugar ahora. ¿Qué pasaría por la cabeza del apóstol Pablo? ¿Será que aquellas divisiones que están en 1 Corintios se solucionaron? ¿Será que los conflictos que había pasaron? ¿Será que ese caso de incesto que hubo se solucionó? ¿Los matrimonios se habrán arreglado? ¿El divorcio que se habla, cómo la está llevando? ¿El papel de la mujer? ¿La idolatría? ¿El orgullo espiritual? ¿Los abusos de la cena del Señor en 1 Corintios 11? Y los obreros fraudulentos que querían desmerecerlo y distorsionaban el Evangelio. Tantas preocupaciones en la cabeza de Pablo por aquella iglesia de Corinto. No lo dejaron predicar. Quizás no tenía respuestas a estas tantas preguntas. ¿Y dónde está Tito? No llegó Tito. Quizás algunos podrían objetar, bueno, pero el apóstol Pablo tendría que haber predicado igual y tendría que haber seguido ministrando de la misma manera. Puede ser, una linda pregunta, podemos decir. Pero como hemos visto, los pastores no son superhéroes. Tienen preocupaciones. Aquí podemos ver el corazón de un pastor
que los problemas los limitan y limitan su servicio también. Las situaciones de los hermanos les sentían demasiado, al punto de que no tuvo reposo y se tuvo que ir, encomendado por los hermanos a Macedonia, pero tuvo que salir de ahí. Tanto amaba a los corintios que su corazón estaba destrozado, preocupados por ellos, al punto de que, por lo que pueden ver varios comentaristas también, Pablo estaba deprimido en ese momento. ¿Creen ustedes que el comportamiento de los hermanos de la iglesia afecta a la iglesia? ¿Afecta al predicador? ¿Afecta a los líderes de la iglesia? Hebreos 13, que algunos aluden que fue escrito hebreo por Pablo y otros disienten, pero no tenemos el autor, dice, Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Por qué habrán escrito estas palabras? Sujétense, obedezcan, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Me tomé el trabajo de buscar a qué se debe esa queja. ¿Será que los pastores se quejan al hablar? Dice, el hermano tal no hace, entonces habla y le da motivo para hablar. ¿Ese era el tipo de queja? No es así. El original es stenazo, para que no lo haga con pesadumbre, para que no lo haga gimiendo, para que no lo haga con sentimientos internos inexpresados de dolor. Eso está diciendo cuando hace quejarse. Cuando alguien se queja, pensamos normalmente nosotros que habla, se está quejando de la política, pero cuando alguien tiene dolor dentro, ¿cómo se queja? Ese es el tipo de queja. Una queja de adentro, que le duele, que no le deja hablar. No puedo seguir predicando, no puedo con la situación. Va más allá. Les he hablado a mis hermanos que no hagan esto y lo hacen. Les he dicho que no vayan para allá y ¿quién pierde? El hermano pierde. Pero el pastor se duele también. Porque como un hijo le habla y le dice no hagas esto y lo hace. ¿Quién es el primer damnificado? El hijo. ¿Y cree que el hijo no damnifica al padre también? También lo hace. El dolor llega al padre. ¿Cómo no dolernos con nuestros hijos? Así que esto sería como denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor, está diciendo. Y con esto salto a mi segundo punto. Viendo el dolor que tenía el apóstol Pablo por sus hermanos de Corintio, no había llegado Tito, continúa la historia, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfos en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor grato de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pareciera como que está desfasada esta porción de la palabra, porque recién hemos estado hablando de un dolor que tenía el apóstol Pablo y irrumpe ahora el versículo 14 diciendo, mas gracias sean dados a Dios. Como un abrupto, diciendo, tengo problemas, estoy en esta situación, mas gracias sean dadas a Dios. Pareciera como que no encaja. ¿Qué sucedió? El apóstol Pablo dejó de mirar las circunstancias y se enfocó en Dios. El alivio llegó cuando puso su mirada en el Señor. Tengo problemas, mas gracias sean dadas a Dios. La cura para el desaliento es un corazón agradecido,
el apóstol Pablo sacó el foco del problema y miró a Dios. Las circunstancias, hermanos, no definen el final. Hay una frase que la usé en un buen tiempo lejano y que me recordó hoy. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es Dios. Una frase que me ayudó a no mirar el problema, sino a mirar a un Dios grande que tenemos nosotros. Y es lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan aquel momento cuando David era perseguido por Saúl? Él huía de Saúl, el rey, pero él sabía que el trono iba a ser de él. Tuvo varias oportunidades de matar a Saúl y no lo hizo. En una cueva, a la orilla de un pozo de agua, y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo si él iba a ser el próximo rey? Si tenía la oportunidad. Él esperó en el Señor, se enfocó en el Señor, miró a Dios y no miró su problema. Dijo, el Señor me va a sacar de esta. Y así fue. Llegó un final esperado por David. ¿Se acuerdan aquel momento de Moisés? Cuando joven, Hebreos 11 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invencible. La ira del rey estaba sobre Moisés. Moisés huía, pero él no le tuvo miedo a alguien que le podía quitar la vida. Él se sostuvo como viendo al invisible. Sacó el foco del problema, miró al Señor, que es todopoderoso. Gracias sean dadas a Dios, dice, que nos lleva siempre en triunfo. Y si toma nota usted, la palabra dice que no nos lleva de vez en cuando, que nos lleva siempre de triunfos. El Espíritu nos conduce allá y allá y nos lleva de un lado al otro, pero siempre de triunfos. No a veces, siempre, hermanos. Y cuando hablamos de triunfo, a veces la contraparte sería derrota. Aquella persona que pone los ojos en Cristo siempre va en triunfo, nunca en derrota. En Cristo somos siempre triunfantes, sí o sí. Aunque aparezca o que aparente una aparente derrota, siempre en Cristo hay victoria. Y nos viene el texto de Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si entendemos ese mensaje, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, cuando estamos en un problema, ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Todas las cosas me ayudan a bien? ¿Será que de alguna manera me está ayudando este problema? Por supuesto, claro que sí. Porque uno pone la mirada en el Señor, descansa en que Él siempre me va a llevar en victoria. Así que podemos entender también de que Cristo es quien me lleva. Muchas veces no nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque quizás me paraliza el temor, tengo miedo a perder, tengo miedo a llegar tarde, tengo miedo a llegar temprano, tengo miedo a quedarme, tengo miedo a irme. Y siempre el miedo me paraliza. Pero es Cristo quien me lleva a la victoria. Y cuando yo no obedezco su palabra, resisto al Espíritu Santo, no llego nunca a la victoria. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Una aplicación de Pedro. Vosotros siempre están resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo te va a llevar? Si muchas veces no nos sujetamos a su palabra. Pero el apóstol Pablo pudo sacar su mirada del problema y descansar en que el Señor lo va a llevar a la victoria. El versículo 14 dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En esta victoria en que estamos, dice el apóstol que por medio de nosotros hay olor grato a Dios. Por medio de nosotros se llega el conocimiento a las personas. Por medio de nosotros es llevado el mensaje del Evangelio, porque así le ha placido al Señor. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Así que podemos ver que nosotros somos ese olor de Cristo para Dios. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:18, no hace falta que lo busquen, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, la tarea que nos dieron a nosotros es llevar ese mensaje. Pero si pone nota, si puede ver usted, el Señor nos dio esa tarea a nosotros. Nosotros somos ese olor a Dios que emana para que las personas puedan oler. Porque, como dice el versículo 15, porque para Dios somos ese olor grato de Cristo. Y si puede darse cuenta, cuando uno huele bien, es para Dios. ¿Y de qué manera olemos nosotros? ¿Somos ese olor grato de Cristo? Es Cristo quien nos justificó, pero somos un olor grato para Dios, somos el aroma de Cristo. Y no solo que esparcimos olor grato, sino la palabra dice que somos ese olor grato de Cristo. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. ¿Qué sucede cuando usted pasa 6 de la mañana por la panadería? Por la puerta de la panadería y pasa y se va camino a su trabajo. Y siente ese olor y ya tocó el bolsillo también para decir, bueno, vamos a comprar. Y le dice el panadero, recién salió los bizcochitos. Ese olor, ¿qué logró en usted? ¿Usted ya se imaginó que hay pan caliente adentro? Cuando pasa por la parrillada Raíces y siente un olor a las 12:30 del mediodía, un olor asado. Obviamente el olor lo cautiva, pero porque usted sabe que hay asado listo para comer ahí adentro. Cuando alguien huele en usted, ¿puede ver a Cristo en usted? ¿Somos ese olor? ¿Cómo olemos? ¿Llevamos ese perfume de Cristo nosotros a todos lugares? Somos ese perfume de Cristo. Y dice, para los que se salvan, un olor grato, un olor a esperanza, un olor a refrigerio, un olor a vida. Porque aquella persona que el Señor ha apartado, cuando escucha el mensaje de otra persona, de otro hermano, es olor grato, diciendo, nos vamos a encontrar, vamos a estar, es vida. Pero para los que se pierden, dice la palabra, usted es un olor a muerte para ellos, un olor de justicia, un olor de castigo, un olor de condena. Por eso nos atacan. Porque nos dicen, claro, vos creés que todo es infierno, pero no lo digo yo. Somos ese olor de Cristo para las personas también. Porque yo debo predicar el mensaje. Debo oler rico. Y ese oler rico a veces no mirar las circunstancias, es mirar el privilegio que tenemos de ser llamados sus hijos, de poder confiar en el Todopoderoso y poder servirle sin temor. El apóstol Pablo, al final de esta lectura, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Sí, la verdad, nadie es suficiente para servir a nuestro Dios Todopoderoso, un servicio como Él se merece. ¿Quién es competente? ¿Quién está capacitado? ¿Quién anuncia a algunos que se salvan y a otros que se pierden? Ese es el mensaje. Muchas veces no queremos predicar a un Dios que va a castigar. ¿Por qué no queremos predicar? Porque me gusta predicar que Dios es amor solamente. Pero si yo predico la mitad, medias verdades, no es verdad, es mentira. Yo no puedo predicar una verdad media. Debo decirle a la persona, hermano, hermana, amigo, amiga, si no crees en el Señor Jesucristo, estás perdido.
Estás muerto. Y si crees y te arrepientes de tus pecados, el Señor te salvará. Ese es el Evangelio. Hay un Dios que está enojado con vos. Hay un Dios que se apartó de ti por tus muchos pecados. Pero ese Dios también dio la solución. Envió a Cristo para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Para aquel que llegó a Cristo es un grato olor. Pero para aquella persona que no tiene a Cristo, es condena, es juicio. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, yo predico. Yo debo predicar la verdad completa. Y dice, porque algunos predican el Evangelio a medias. Algunos, dice la palabra, medran. Esa palabra medran es falsifican la palabra de Dios con el fin de conseguir un beneficio deshonesto, que lo hacen por avaricia, haciendo mercancía de hombres, engañándolos. Pero cuando yo predico, yo debo predicar toda la verdad. ¿Y ante quién estoy predicando? Le estoy predicando a las personas. Pero si usted puede tomar nota, dice el versículo 17, predico como de parte de Dios y delante de Dios. Ese es el título de un libro del pastor Sugel Michelem. Como de parte de Dios y delante de Dios. Es como si Dios en esta misma noche estuviera sentado en ese lugar. Y el mismo Dios está escuchando mi prédica. Y yo estoy diciendo porque Dios dijo. Y si yo digo algo que Dios no dijo, ¿cómo podrá estar? ¿Cómo estará usted? Si yo estoy diciendo, Pedrito dijo tal cosa, y Pedrito está sentado ahí y dice, yo no dije eso. Yo debo predicar como de parte de Dios y delante de Dios. Así que el mensaje es de parte de Dios, el que va en esta noche. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el único que puede darte vida, el único que da sentido a la vida. Y tendrás paz y gozo. Y no solamente para esta vida, sino para la eternidad también. Y si no te arrepientes, hay un lugar reservado para aquellas personas que se llama infierno, al cual yo desearía que nadie vaya. Pero es un lugar que el Señor preparó para aquellas personas que no se arrepienten. Así que, amigo, hermano, visita, te animo que vayas a Cristo, que le pidas perdón por tus pecados, que le ruegues por salvación. Tanto tiempo lejos de Él, y Él vino a buscarte un día para que creas y tengas vida eterna. Y quiero terminar. El apóstol Pablo salió del desaliento enfocándose solamente en Cristo. Ya no estuvo más preocupado, porque después podemos ver más adelante que encontró a Tito. Pero el apóstol Pablo en este momento del desaliento pasó a dar gracias a Dios. Y es lo que animo, iglesia, a ustedes. Confiemos en el Señor. Él no falla, jamás va a fallar y siempre nos va a llevar de triunfo en triunfo, aunque estemos en un valle de sombra. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Alabado seas por ser tan bueno y generoso y paciente con nosotros, Señor, que en esta noche nos das la oportunidad de rever cuentas contigo. Señor, guía nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que busquen tu rostro, para que busquen de ti día tras día, Señor. Que podamos enfocarnos, Señor, en tu buena voluntad y no en los problemas que a veces tú los permites, Señor. Ayúdanos a aferrarnos fuertemente a ti y vivir, Señor, para ti. Por los méritos de Cristo oramos. Amén.